y no estamos exhortando a nuestros hermanos, es que ellos no han llegado a la mesa del Señor. Y entonces pienso en mis hermanos que hoy no están acá. Pienso en ellos y digo, Señor, hoy está faltando algo y está faltando ese ministerio de poder exhortarlos. Y como dijimos que exhortar no es retar, ya vamos a ver qué es lo que es exhortar. Vamos a leer el texto en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que la exhortación debe ser mutua, unos a otros. Y yo me pregunto, ¿a qué hermano en estos días exhorté para que venga a la iglesia, para que participe de la cena del Señor, para que vea más profundo en su comunión con Dios? ¿A qué hermano exhorté de esa manera? Y dice cada día, es decir, revela la frecuencia en la que yo debo exhortar, animar, fortalecer a mi hermano. Cada día, es la frecuencia diaria, porque ¿qué pasa? Satanás, que es tan astuto, no nos va a hacer caer con un pecado grande, no nos va a sacar de la iglesia de un día para otro. Como dice en Hebreos, no vaya a ser que se deslice tu corazón y se aleje. Y ese deslizarse es como el barco que ha quedado anclado en el puerto, pero el ancla no ha clavado profundo en la tierra. Entonces las olas del mar lo van deslizando poco a poco, de modo que cuando se da cuenta está muy lejos del puerto. Y es lo que pasa muchas veces en nuestros corazones cuando nosotros no hemos puesto ancla en Cristo Jesús, de tal manera que estamos allí anclados. Y entonces, como eso no ha quedado allí tan profundo, entonces poco a poco nos vamos deslizando, sin darnos cuenta nos vamos alejando. Y cuando nos dimos cuenta ya estamos muy lejos del Señor. Por eso dice la palabra que debemos exhortarnos unos a otros cada día. La exhortación diaria es una disciplina espiritual que mantiene el corazón sensible. Porque alguien que se alejó, se endureció su corazón. Y se endureció porque faltó que alguien lo anime, que alguien lo exhorte, lo valore. La palabra exhortación es la misma que se usa para consolación, es paracleto, ¿no? Es estimular, es paracleto. Y la palabra paracleto es la que se usa para el Espíritu Santo cuando Jesús dice, me voy, pero os dejaré un paracleto, un consolador. Es decir, Él envió al Espíritu Santo y la palabra paracleto es al lado de, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y camine al lado nuestro cada día.
Y ese paracleto, esa exhortación, esa animación, ese ministerio que debemos tomar cada uno de nosotros es para poder caminar al lado de nuestros hermanos. Y en la medida que estamos caminando con ellos, podemos animarlos, fortalecerlos y hasta a veces comprometernos en estar orando por ellos, en estar buscándolos si es necesario al principio para atraerlos otra vez a la comunión con el Señor. Porque la exhortación diaria es una disciplina espiritual que mantiene el corazón sensible. ¿Sí? Entonces el propósito de esta exhortación es guardarnos del endurecimiento. Dice el texto bíblico, para que ninguno se endurezca. El mayor peligro no es caer en el pecado. El mayor peligro es dejar de sentir. Dejar de ser sensible a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Un corazón endurecido ya no llora por el pecado, ya no tiembla ante la palabra, ya no responde al Espíritu Santo. Ese corazón insensible a la voz de Dios. Dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Qué terrible, porque la exhortación es una muralla contra la insensibilidad espiritual. Y es un ministerio que Dios nos ha dejado a cada creyente. Nosotros somos responsables de que haya sillas vacías, de que haya hermanos ausentes. ¿No son los hermanos responsables de estar ausentes? Sí, también son responsables, pero somos nosotros los que tenemos ese ministerio de exhortación y que debemos ponerlo en práctica y debemos pedirle al Señor que nos ayude a tomar esta responsabilidad de este ministerio, porque la exhortación es la que nos ayuda para servirnos de la cena del Señor. Es decir, nos animamos unos a otros para venir el domingo a celebrar la cena del Señor. Dice el Salmo, cuánto me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa alegría es la que se perdió cuando hay un corazón endurecido. Cuando decimos al hermano, mañana domingo es la cena del Señor, vamos a celebrar, vamos a alabar a Dios. Y pasó como si nada, ¿no? Entonces ahí hay que animar, hay que orar, hay que ayudarlos, porque el enemigo nos engaña y el pecado no se presenta como enemigo, sino como amigo. El pecado se presenta como alguien que engaña, que seduce, que justifica aún así. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando dejamos de exhortar, comenzamos a justificarnos. Yo no puedo animar a otros. Yo no sé cómo animar a otros. Pero debo entender que el pecado se presenta primero como un amigo que engaña, que seduce, que justifica, ¿sí? Es decir, hay por eso digo que el pecado nos desliza hasta que estamos muy lejos y pasa tiempo, y pasan domingos, y pasan meses, y pasan años en que un creyente puede estar lejos de la casa del Señor, lejos de un ministerio.
con los dones adormecidos, amojosados quizás ahí en un rincón, sin servir al Señor. Por eso necesitamos entonces que esa exhortación rompa el engaño y traiga luz donde el pecado quiere operar en secreto. Yo el domingo pasado les decía, yo dejé de practicar el deporte porque el deporte me alejaba de Dios. Si algo te aleja de Dios, no es de Dios. No te dejes engañar, por más título bueno que le pongas. El deporte es bueno, el estudio es bueno, la familia es bueno, el trabajo es bueno. Pero si alguna de estas cosas te alejan de Dios, quiero decirte con claridad, no es de Dios. Porque nada que viene de Dios te puede alejar de Dios. Entonces la exhortación rompe el engaño y trae luz donde el pecado quiere operar. ¿Cómo exhortar bíblicamente? Debemos exhortar con amor, no con soberbia. Debemos considerarnos a nosotros mismos, dice, ¿no? No creyéndonos que somos superiores, Gálatas 6:1. Sí, considerándote que tú también puedes caer. Entonces vamos con humildad, no con soberbia, vamos con mansedumbre, no con dureza, vamos con verdad, no con relativismo, vamos con ejemplo, no con palabras. Porque la palabra mata, el espíritu vivifica. Entonces necesitamos ser ejemplo para poder aconsejar a otros. Mira, decía recién que el ministerio de la exhortación es animar. Un niño hace un dibujito y enseguida viene y dice, papi, mira lo que dibujé. Y está buscando ser animado, aprobado, valorado. Cuando el niño está aprendiendo a nadar, dice, mira papi, ya meto la cabeza y me tiro hasta el fondo, doy vuelta. ¿Por qué? Porque está mostrando sus logros para ser valorado. Y el creyente también necesita, como el niño, ser valorado, reconocido. Necesitamos ser animados constantemente. Entonces, por eso dice la palabra, exhortaos unos a otros. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, animaos unos a otros, ¿no? Exhortaos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, que animar, exhortar, significa dar vida. Dar vida significa estimular, alentar, dar fuerza, dar vigor. Y necesitamos, en un tiempo difícil del mundo, que alguien se acerque a darnos vigor, a darnos vida, a animarnos. Animar es ayudar a otra persona a ganar confianza. Es provocar en otra persona la confianza en que puede cambiar. Es que en la vida cristiana a veces todo va sobre rieles, como el tren que va sobre rieles. Pero en algún momento de la vida, alguna situación, alguna piedra en el camino nos hace descarrilar. Y entonces necesitamos volver otra vez al riel, volver a caminar en esa comunión. Y en eso necesitamos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la exhortación, el animarnos, el volvernos a poner sobre rieles y caminar al lado de él para que pueda caminar sobre los rieles, correr al lado de él para que pueda estar
sobre rieles. Y luego ya solito otra vez vuelve a caminar sobre rieles. Entonces, el nuevo creyente que llega al Señor, él no llega encarrilado. El nuevo creyente llega descarrilado. Cree en Jesús, aceptó a Jesús, tiene nueva vida, pero necesita ser acomodado, aconsejado y animado y fortalecido. Y cuando conoce la verdad, estamos poniéndolo en el riel correcto. Y estamos entonces caminando al lado de. Por eso el discipulado es ponernos al lado de. No es dar una lección, sino es animar al lado de, es hablarle, es orar con él, es caminar con él. Porque entonces cuando aprendemos a estar con él, con aquel que estamos discipulando, porque recién está caminando con el Señor, entonces con el ejemplo, con nuestra palabra, con nuestro tiempo, le estamos ayudando a poder crecer. No a retar, sino a animar. Ayer estábamos en un discipulado con una familia en Pigüé y al despedirnos les digo, mañana a las 10 nos encontramos en la iglesia. A las 10. No es a las 7, porque claro, a las 10 temprano, ¿no? Pero bueno, es animarlo. Y no vinieron. Pero bueno, la próxima vez que nos encontramos con ellos, ¿qué es? Es animarlos, es decir, te extrañé el domingo. Y entonces siente, porque la persona, lo que más le interesa es que la persona es importante para nosotros, que nos interesamos en su vida, que entonces cuando le estamos dando ese valor, podemos animar. Hay dos elementos activos en el ministerio de la exhortación. Es la lengua y es el corazón. Porque vamos a exhortar con palabras muchas veces, y Santiago 3:12 dice que la lengua es poderosa como el freno en el caballo. Hay cosas que tenemos que callar, frenar y no decir. Y la lengua es como un timón que guía el barco. La palabra que decimos es como un timón que guía el barco. Pero también es peligrosa como una chispa que puede encender un gran incendio. La palabra, la lengua. Y debemos cuidar lo que decimos. Porque a veces sin darnos cuenta estamos empezando un incendio devastador. Pero también la lengua es una fuerza a veces diabólica, cuando el corazón no está siendo santificado por el Señor. Entonces dice ahí en Santiago 3:8 que también es un mal incansable, un veneno mortal, pero la lengua sirve para bendecir, como también para maldecir. Es un instrumento que revela lo que hay en el corazón. Entonces vamos a hacer el ministerio de la exhortación, vamos a ir a animar, pero nuestras palabras deben ser para animar, para transmitir vida. Y debemos cuidar qué decimos, cómo decimos y cuándo lo decimos, para que eso anime, fortalece. Y nuestro corazón, dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación, alguna animación, alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
El corazón revela lo que hay dentro de nosotros. El corazón, las palabras brotan de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, para poder animar, exhortar a otros, mi corazón debe ser un corazón humilde, porque reconoce nuestras propias debilidades y ve el pecado como Cristo lo ve y odia el pecado como Cristo odia el pecado. Entonces debo cuidar para ejercer el ministerio de la exhortación, tener un corazón humilde, tener un corazón compasivo. Bueno, todo esto tiene textos bíblicos, pero por el tiempo no lo voy a decir, pero un corazón compasivo, es decir, un corazón que se interese de manera activa en la vida de los demás. Un corazón compasivo, es decir, voy a preocuparme por el otro de una manera activa, ¿sí? No solamente pensar, sino hacer algo para que el otro vea mi corazón, porque el interés hacia el otro es algo activo, no es pasivo. Y un corazón comprensible, es decir, un corazón que aprende y se acerca al corazón de los demás, que logra comprender qué es lo que está pasando en su corazón, ¿sí? Un corazón lleno de aceptación, es decir, un corazón que acepta al otro, un corazón que aprecia al otro, es decir, que le da valor a la otra persona, que valora a aquel a quien estamos exhortando. Un corazón sensible, es decir, un corazón que no va a herir con sus palabras. Es un corazón sensible a la necesidad del otro. Un corazón que discierne, un corazón que ve la necesidad más profunda que hay en el demás para poder ayudar. Un corazón sabio, eso es un corazón que confía en el Espíritu Santo para decir la verdad. Entonces, la exhortación que no nace del amor produce rechazo. La que nace del amor produce arrepentimiento. La iglesia que no se exhorta es una iglesia vulnerable. La iglesia que no se exhorta unos a otros, que no se anima, que no se fortalece, es una iglesia vulnerable. Una iglesia que se exhorta, una iglesia que se anima unos a otros, es una iglesia llena de amor, una iglesia sana, porque es exhortada en amor. Por eso vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animándonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por eso decíamos al principio que la cena del Señor es un acto santo, es un acto que nos lleva a examinar nuestro corazón. La mesa del Señor nos llama a exhortarnos con amor
y con humildad. Exhortar es hablar con verdad, es perdonar con sinceridad, es restaurar con mansedumbre. La mesa del Señor no divide, la mesa del Señor examina y nos une. La iglesia que se exhorta en amor llega a la mesa del Señor con reverencia. Una iglesia que ignora la exhortación se acostumbra a ser ritualista. Antes de participar de la copa y del pan, el Espíritu Santo nos dice: cuídense, exhórtense, ámense y entonces participen de la cena del Señor.